vamos a estudiar la forma en lo que afecta el parámetro A. El parámetro A. Vamos a estar estudiando uno a uno. Vamos a estar estudiando uno a uno para poder comprender de forma detallada lo que hace cada uno de ellos, cómo se mueve cada uno de los parámetros. El parámetro A nos da un movimiento que se le llama reducción y ampliación vertical. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, tenemos una gráfica de esta forma. La tenemos así. Vertical es esto. Vertical es esto. Si se comprime, esta gráfica se va a hacer más pequeña. O en un mismo que será intervalo de análisis, la gráfica se hace más pequeña. Si se alarga, en el mismo intervalo, la gráfica se hace más alta, llega más arriba. La gráfica normal, podríamos decir que está un tantito que ya no pinta esto. Vamos a borrar todo y vamos a iniciar nuevamente. Puedes hacer cualquier pregunta, Marcos, ¿eh? Sí. Mira. Este es un plano cartesiano. Acá tenemos el eje X, el eje Y. Vamos a definir un periodo, un rango del plano cartesiano para análisis. Vamos a suponer que es este. La gráfica normal, vamos a definirla así, es una parábola. Si esta gráfica yo le doy una ampliación vertical, quiere decir, en ese intervalo la gráfica llegó hasta acá. Si yo quiero que llegue más arriba, la dibujaría yo así, ¿sí o no? Sí. Dibujaría yo así. Entonces la gráfica llega más arriba. ¿Qué tengo que hacer para que suceda esto? La tengo que multiplicar por un número. Suponiendo que esa gráfica fuera y igual a x cuadrada, si yo le pongo un número afuera, un 2, va a llegar más arriba. Y si yo le pongo un 3, va a llegar mucho más arriba. ¿Sí me explico? Sí. En cambio, si yo le pongo un número menor que 1, la gráfica ya no se va a mover para arriba, sino se va a mover o se va a reducir. Se va a ir hacia abajo. Eso lo tenemos explicado. Eso lo tenemos explicado aquí en la siguiente diapositiva. Si el factor es mayor que 1, vamos a tener una reducción. Si el factor es menor que 1, si es mayor que 1, una reducción. Si es menor que 1, es una ampliación. Está al revés eso. Bueno, si es una reducción, así lo maneja tu guía. Está en la página 72 de tu guía didáctica. Página reducción. Es una gráfica que se genera una reducción vertical cuando A es mayor que 1. Y vertical, una ampliación cuando está entre 0 y 1. También cuando la A resulta ser menor que 0, que son los 3 casos, tenemos una reflexión respecto al eje X. O sea, cuando multiplicamos por menos 1, menos 2, menos 3, menos 0.1, menos 0.2, se genera una reflexión respecto al eje X. Esto lo podemos simplificar en una tablita como esta. A ver, vamos a ver aquí.
¿Qué alcanzas a ver ahí la pizarra? Sí, sí, Bueno, imagínate. Acá tenemos, cero, 1, y aquí tenemos menores que 1. Todos estos son, perdón, menores que 0. Entonces, si tenemos entre el valor de A, si el valor de A está entre 0 y 1, se genera una ampliación vertical. Si el valor de A es mayor que 1, estaríamos hablando de una reducción vertical. Y si el valor de A está menor que 0 o es menor que 0, estaríamos hablando de una reflexión. Aparte de lo que se genera acá, como una ampliación o reducción, estaríamos tratando también con una reflexión respecto al eje X. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un análisis ahorita para valores de A que estén en este intervalo, para valores de A que estén en este intervalo y para valores de A que estén en este intervalo, también entre 0 y 1. ¿Te parece? Vámonos a GeoGebra. En el video anterior les enseñé a descargar el de la app, espero que ya lo hayan hecho. Vamos a suponer ahora la que habíamos planteado ahí, una ecuación. Y igual a x al cuadrado. Aquí está mi gráfico. Ahora vamos a generar un espacio de análisis. Este no necesariamente lo tienen que hacer ustedes. Para empezar vamos a ver si me sale, ¿no? Vamos a analizarlo de menos 4 a 4. Así me sale. Es mucho. De menos 3 a 3. Ahí está. Se puede ver un poco mejor. Date cuenta que vamos a analizar hasta dónde llega la gráfica. ¿Sí? Voy a cambiar nada más el color, a ver si puedo. buena aplicación. Ahora, vamos a agregar una función que sea un valor de A entre 0 y 1. Vamos a ponerle y igual a 0.2 x cuadrada. Vamos a poner otro que sea y igual a 0.4 x cuadrada. Vamos a poner otro que sea y igual a 0.6 x cuadrada. ¿Sale? Y vamos a poner otro que sea y igual a 0.8, 0.9 x cuadrada. Y vamos a analizar a ver qué pasó. Según esto, y de acuerdo a lo que platicamos, si está entre 0 y 1, se traduce en una ampliación vertical. La gráfica original es la verde. No. Sí, ¿no? Acá está. Creo que el libro está mal.
Porque ¿Yo mira, puedo empezar todas las la tareas? verde, la verde es esta que yo tengo acá. Color amarillo, color rojo. Ya está. La verde es esta que está acá. ¿Sí la observas? Y igual Sí. X cuadrada es esta que está acá. Date cuenta que en el intervalo que marqué para análisis es la más alta. Pero a medida que yo le voy poniendo factores, por ejemplo, la G, que es esta que es 0.2x cuadrada, es esta G, ¿ya la viste acá? ¿Qué le pasó verticalmente? ¿Qué le pasó? Este punto que estaba acá, ¿hasta dónde se movió? ¿A dónde se movió? Se movió hacia abajo. Es decir, que verticalmente se comprimió. Es como si yo agarrara yo a la gráfica y con mis manos la aplastara y la comprimo. No sé si me explique. La comprimo. Ahora, esta es la que está más comprimida. Vamos a analizar ahora la H. La H es la roja, esta que está acá. La original es la verde. Verticalmente, este punto se movió hacia abajo. Este punto también se movió hacia abajo. Se comprimió la gráfica. Ese es el efecto visual que hace. La gráfica se comprime. Vamos a dejar la original nada más para analizar la otra. Vamos a quitar esta, la de punto 4, y vamos a dejar la de punto 6. Observa que la gráfica estaba acá. La original, la verde, es esta que está acá. Y nuevamente, ¿qué observamos? Que es como si esta gráfica la hubiéramos aplastado, se comprime, y en vez de cruzar aquí, ahora cruza aquí. Pero, a diferencia de la primera, que era punto 2, se comprime menos. Se comprime menos. La otra se comprimió hasta acá, porque le metimos más potencia. La apachurramos con más fuerza. Se comprimió hasta ahí. ¿Qué observamos? Que aquí el factor fue de 0.2. Y aquí en esta el factor fue de 0.6 para la roja. Entonces, a medida que el factor se va acercando a 1, la compresión es menor. ¿Sí? La compresión es menor. Y a medida que el factor se va acercando a 0, la compresión es mayor. La compresión es mayor. Ahora observa, voy a borrar todo y voy a dejar nada más la gráfica original y la gráfica con factor 0.9. ¿Qué observamos? Que las gráficas son casi iguales. Es decir, que hubo una compresión vertical muy pequeña. ¿Sale? Bueno, hasta acá terminamos lo que sería el caso 1. Vamos a ver ahora el caso 2. Vamos a ver ahora el caso 2. Para esto voy a quitar, voy a borrar todos estos gráficos y crear un archivo nuevo. Partimos nuevamente de la función y igual a x cuadrada Vamos a analizarlo también en el intervalo de menos 3 a 3. ¿Sí?
Y ahora el factor va a ser mayor que 1. Vamos a suponer, ¿te parece un 2? ¿Les parece un 2? Tal vez un 4. Tal vez un 8. Y ahora sí, vamos a analizar. Vamos a quitar a este y a este. Dejamos nada más el primero. Y vamos a analizarlo. La original es esta gris que está acá. Esta gris llegó y cortó normalmente acá. Pero ¿qué le pasó a la gráfica, a la otra? Que en lugar de cortar ahí, no cortó por debajo. Voy a borrarlos. La gráfica original corta acá, en el intervalo de análisis. Y la otra modificada corta aquí arriba. Quiere decir que este punto se movió de aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá. ¿A qué se debió esto? A que yo jalé la gráfica, la estiré. Como si yo hubiera tomado aquí, le hubiera puesto un pedazo de madera, un palo, la amarro a la gráfica y la jalo hacia arriba. La jalo y la gráfica se estira. La gráfica se estira. Entonces tenemos una ampliación de la gráfica de forma vertical. El chiste es que conozcamos estos parámetros, ¿no? Si le queremos decir de esta forma, la gráfica, si el factor es mayor que 1, la gráfica se adelgaza y se estiliza, se hace más alta. Mientras que el factor, si es entre 0 y 1, la gráfica se aplana, se baja, se acorta, se achaparra y se hace más gordito. Por así, por ponerle un adjetivo común y corriente. Ahora observemos. La otra gráfica crece mucho más. Y la otra, obviamente, va a crecer también muchísimo más. Que no alcanzamos a ver, miren. Hasta por 60. Y la otra anda aquí por 10. ¿Ya vieron? A manera de resumen. A manera de resumen. Ah, nos faltó el negativo. Vamos a ver un negativo. Aquí punto 3, le ponemos negativo. Y este va a ser 4. Este lo vamos a ver. Bueno. ¿Qué pasó con esta gráfica? La original es esta. Esta que está acá, la gris. Si lo multiplicamos por un factor negativo, es la misma gráfica, pero reflejada sobre el eje X. Es decir, esta gráfica la tomamos, es como si la alzáramos y le diéramos la vuelta y cae acá. ¿Qué es un punto de reflexión? Que este punto, lo que mida de aquí para acá al eje X, es lo que va a medir de aquí para acá. Bueno, multiplicado por el factor en este caso. Si nada más fuera negativo, fuera la misma medición. Pero como en este caso ya lo estamos multiplicando por un menos, quiere decir que sufre una afectación, de las que ya platicamos previamente. Es un menos 4. Entonces lo que va a sufrir es un alargamiento, se adelgaza la gráfica. Bueno, vamos a ver el otro. El otro está acá. Se aplana la gráfica con un menos 0.3. Y aparte de que se aplana, se
refleja sobre el eje X. Se refleja sobre el eje X. Pues bueno, eso es todo en la clase de hoy. Vimos cómo afecta el parámetro A la gráfica, alargándola o comprimiéndola. Vamos a realizar una práctica tanto de la sesión 1 como de la sesión 2, que son los productos que vamos a entregar. Vámonos a la pizarra, se los pongo de una vez. Para la sesión 1,